Muy buenos días, vamos a empezar con esta área de mieloma múltiple en esta ocasión. De acuerdo al programa, no sé si hicieron las modificaciones, vamos a presentar primero MGUS, después van a ser las bases teóricas de mieloma múltiple y al final el tratamiento. En relación a mieloma múltiple, pues es un área que ha estado creciendo mucho y en los últimos 10 años, tanto en la parte de la biología de la enfermedad, así como en el tratamiento, ha habido muchísimos cambios. Eso es un área en la que es importante poder revisar todos estos temas para poder tomar decisiones. Es obvio que no contamos con todo, pero vamos a tratar de hacerlo de la manera más práctica para que podamos utilizar los recursos que tenemos de una manera racional y también de la misma manera con parte de lo que estamos revisando, pues también ver la posibilidad de mejorar los tratamientos en nuestras instituciones. Dicho sea de paso, pues les comento que hay un stand donde se va a abrir una página de registro para el mieloma múltiple que va a ser coordinada a través de AME y poder juntar datos. Inicialmente vamos a valorar 200 pacientes con los tratamientos y las respuestas que tengan sin intervención o modificación del tratamiento y después poder abrir ese registro pues a todo el país y va a estar en una plataforma muy accesible y que se puede ingresar por vía internet. Muy bien, pues a mí me toca presentar la primera parte, vamos a hablar de gamapatía monoclonal de significado incierto. Esto es algo relativamente sencillo porque pues no hay que hacerle nada a los pacientes, nada más hay que llegar al diagnóstico y pues vigilarlos. Pero tiene cosas interesantes que vamos a revisar. Yo actualmente estoy adscrito al Hospital Carlos MacGregor Sánchez Navarro, que antes se llamaba Gabriel Mancera, y ahí también estamos participando y tenemos una clínica de mieloma múltiple que va creciendo. Está encargada de ella el doctor Jesús Castellanos. Muy bien, y pues en este momento no tengo ningún conflicto de interés y esta es la imagen del nevado, de la base del Nevado de Toluca con una exposición prolongada y como pueden ver ustedes pues es una imagen impresionante y durante la noche todo ahí es increíble y entre ello podemos ver la Vía Láctea. La gamapatía monoclonal de significado incierto, que por sus siglas en inglés le vamos a llamar MGUS, es una de las más frecuentes, por lo menos en este estudio de Kyle, que encuentra. Sin embargo, en México no lo podemos ver así porque no estamos haciendo el escrutinio diagnóstico y pues lo que nosotros vemos al final es el mieloma múltiple que regularmente llega en estadios avanzados. Sin embargo, si se pudiera explorar la frecuencia de presentación o hacer un diagnóstico temprano debería ser la principal alteración de las discrasias de células plasmáticas y como pueden ver ustedes en segundo lugar pues sería el mieloma y después las otras alteraciones donde también están involucrados. Es una neoplasia, la gamapatía monoclonal de significado incierto, como pueden ver ustedes la frecuencia registrada es de alrededor del 3%, que no es nada significativa y aproximadamente el 1% de los pacientes van a ir progresando después de los 50 años hasta tener una tasa casi del 10% de esos pacientes después de los 70 años, se va incrementando con la edad. El principal componente de esta gamapatía monoclonal de significado incierto están involucradas estas tres, que es en primer lugar IgG, en segundo lugar IgA y en tercer lugar IgM. En menor cantidad también tenemos gamapatías monoclonales asociadas a cadenas ligeras, que son las menos frecuentes. Una de las características que tiene que cumplir es que debemos tener una cantidad menor de 3 gramos por decilitro de esta monoclonalidad o del involucro de estas cadenas monoclonales. Y además debemos tener ausencia en muchos de los casos de cadenas
ligeras. En orina es difícil encontrarlas, aunque también tenemos casos cuando es solamente de cadenas ligeras. Y en orina debe ser la cantidad que logremos encontrar menor de 1 gramo en orina de 24 horas. Una de las características que tiene que cumplir para poder ser una gamapatía monoclonal, y es ahí donde entra toda la parte del escrutinio clínico, es que debemos descartar que no se trate realmente de un mieloma y entonces no debe tener ninguna de las alteraciones características de CRAB que tiene el mieloma múltiple. Este es un padecimiento de característica indolente y que no requiere tratamiento y que puede tener una sobrevida prolongada. Sin embargo, no todos los pacientes van a poder tener esa sobrevida, que puede llegar incluso entre 20 y 30 años antes de desarrollar o transformarse a un mieloma múltiple, y bien muchos de estos pacientes fallecen por otras alteraciones o enfermedades propias de la edad y no de esta alteración. Dentro de la división o de la clasificación de la gamapatía monoclonal de significado incierto, por las características, la progresión y sobre todo en el diagnóstico y la progresión a otras enfermedades, está dividida básicamente en gamapatías monoclonales de significado incierto, IgM e IgG, o las denominadas no IgM, que se refieren a IgG e IgA. Algunos estudios también las dividen como IgGs y no IgG, y lo hacen en el sentido de que los de peor pronóstico son IgA, y en segundo lugar y en tercer lugar, o de peor pronóstico de una evolución más temprana, son IgM. Pero actualmente en la clasificación a través de la WHO, pues están divididas así como IgM y no IgM, y es así como las vamos a abordar. Como pueden ver ustedes, algunas de las características que las diferencian principalmente son la morfología linfoide, en el diagnóstico, que es más linfoplasmacítica, en la gamapatía monoclonal de significado incierto, IgG, y las de IgM. Las no IgM tienen una característica o datos más particulares de las células plasmáticas. Ambos, la más frecuente pues es las no IgG, que son alrededor del 80%, y las IgM representan solamente el 1%. Ambas deben tener menos de 3 gramos por decilitro de inmunoglobulinas, tienen que tener menos del 10% de las células plasmáticas monoclonales en médula ósea, y debe haber una ausencia en ambos, tanto de los datos característicos de CRAB. En IgM debe excluirse que no tengan hiperviscosidad o síntomas constitucionales relacionados a problemas linfoproliferativos, porque es con lo que muchas veces se tiene que hacer el diagnóstico, con un linfoma de bajo grado, y la transformación de estos es regularmente a linfomas de bajo grado, macroglobulinemia de Waldenström y una amiloidosis primaria, que es a lo que se va a transformar principalmente las IgM. Las no IgM, la transformación es principalmente a mieloma múltiple, es relativamente baja, el 1% por año, pero también pueden progresarse o transformarse a plasmocitomas solitarios y amiloidosis, y posteriormente a estadios más avanzados o enfermedades más agresivas. También hay reportes de transformación a leucemia de células plasmáticas en esos casos, pero son únicamente reportes, no es lo común. La otra gamapatía monoclonal de significado incierto, que también se revisa de una manera particular, es la asociada a cadenas ligeras. En esta, lo que vamos a tener principalmente es una de estas cadenas, es la que va a prevalecer, y la otra va a disminuir. Y van a estar asociadas, para poder ser consideradas como gamapatía monoclonal y no una alteración, entre los rangos
muy cercanos a los rangos normales de estas cantidades de inmunoglobulinas, ya sea niveles de 0.26 miligramos por decilitro o 1.65 miligramos por decilitro. De acuerdo a la cadena involucrada, va a estar asociada hacia uno u otro lado y la contraria generalmente siempre va a estar disminuida. Tampoco tiene que haber datos relacionados a CRAP y la excreción en orina tiene que ser menor. Ya habíamos dicho que en las otras tiene que estar en menos de 1 gramo de la proteína en 24 horas. En esta tiene que ser menor de 0.5 gramos en 24 horas, que es una de las características para ser considerada como MGUS. Y también no debe haber un incremento de células plasmáticas de origen monoclonal en médula ósea y esta tiene una menor cantidad de transformación por año y se calcula que es alrededor del 0.3% por año de estos pacientes y generalmente pues, se va a transformar o a un mieloma de cadenas ligeras o a una amiloidosis de cadenas ligeras. Como ya habíamos visto, a medida que aumenta la edad va a aumentar la cantidad o la proporción de pacientes que se van a ir transformando, siendo arriba de 50 años o alrededor de los 50 años el 3% y ya cercanos o mayores a los 70 años puede llegar hasta el 10% la tasa de transformación, generalmente mieloma múltiple. Y pues en este momento estos pacientes pues que pueden tener otras complicaciones o comorbilidades